Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con uno de los temas que hemos preparado en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de la República de Costa Rica. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre los retos económicos del país, precisamente en el marco de esta celebración. Para hablar sobre este tema, nos acompaña en esta oportunidad Rafael Arias Ramírez, quien es académico e investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Rafael, a Una Mirada, ¿cómo está? Muy bien, Maribel, muchas gracias por la invitación y espero que lo que conversemos hoy sea de interés para toda la ciudadanía. Siempre es importante, ¿verdad?, hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el camino recorrido por el país y un poco los retos que tiene en diferentes materias, y en definitiva el tema económico viene siendo una preocupación en el país desde hace varias décadas y pues en el marco de la pandemia se agravó considerablemente por múltiples causas, y pues qué mejor justificación que aprovechar la conmemoración de los 200 años de vida independiente para hacer un alto en el camino y realmente reflexionar sobre las urgencias que tiene el país, los retos en esta materia. Sí, a mí me parece que es muy importante abrir espacios de diálogo, espacios de concertación en un momento crítico, en una coyuntura muy crítica. Ya veníamos en una situación difícil de caída en los indicadores de crecimiento económico, pero también reflejados en un impacto sobre indicadores variables sociales como la desigualdad y la pobreza, ni que hablar del tema de desempleo, que afecta fuertemente a los hogares y a los ingresos de esos hogares. Pero bueno, esa coyuntura también responde a problemas más de carácter estructural que ya veníamos padeciendo desde antes del 2019, desde antes de la crisis sanitaria, y entonces es importante reflexionar qué es lo que ha pasado con el país a lo largo de estos 200 años de independencia y cuáles son las propuestas, porque creo que tenemos que dar ese paso también, el paso hacia las propuestas, y eso va a requerir de un proceso de concertación de los distintos sectores sociales en un momento de inflexión histórico para el país, como es los esfuerzos que se tienen que hacer en el periodo pospandemia y en condiciones cada vez más restrictivas en términos de los recursos con los que el país cuenta. Sí, en efecto, 200 años de vida independiente, un proceso de independencia que fue eso, un proceso, lo hemos visto en un programa anterior de Una Mirada en el que hablábamos precisamente de eso, ¿verdad? Que la independencia no llegó ahí en un caballo, como cree la mayoría de la gente, sino que, ¿verdad?, fue un proceso en el que el país, la naciente provincia, tuvo que organizarse en varios sentidos, y que pues conllevó luego también, una vez obtenida la independencia, también un proceso de consolidación del Estado-Nación que se estaba construyendo. ¿Cuáles han sido los diferentes procesos que ha experimentado el país desde 1821, cuando se consolidó como una república libre e independiente? Sí, a mí me parece que uno muy importante y que sigue siéndolo, ¿verdad?, y que ha marcado los rasgos de la República y de la consolidación de un Estado también preocupado por el bienestar de la población, han sido los cambios institucionales y sobre todo el marco jurídico institucional, particularmente desde la primera constituyente, el Pacto de Concordia, pasando por la constituyente de 1871 hasta la de 1949, digamos que esos tres momentos históricos en el marco jurídico institucional del país, que le da el contenido al Estado y a las aspiraciones de ese Estado para la ciudadanía del país, han sido momentos históricos muy importantes. Yo diría que desde el momento en que se establecen las aspiraciones de la conformación del Estado-Nación, tenemos ahí también un compromiso de la clase dirigencial de ese momento, ¿verdad?, de la oligarquía agroexportadora, de no solo impulsar un modelo
agroexportador basado en las exportaciones de café, en la producción de café, sino que también hay una suerte de procurar un mayor bienestar para la sociedad. Y creo que a partir de ahí hay un desarrollo, digamos, de un imaginario colectivo, pensando siempre en el bienestar. Eh, Así que el modelo agroexportador es ese primer patrón de crecimiento, ¿verdad?, que el país impulsa decididamente, que tiene, yo diría, un impacto importante también en el desarrollo de pequeña y mediana producción de café, sobre todo en los alrededores del Valle Central. Y esto tiene importancia por lo que vamos a hablar después, ¿verdad? Tiene un efecto, digamos, expansivo en el Valle Central, pero después, digamos, como que se queda encapsulado ahí. Ese patrón de crecimiento fue importante, digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial. Ya para la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, ese patrón de crecimiento entra en una etapa de agotamiento, nuevos sectores emergen, nuevos grupos sociales y económicos están emergiendo y quieren también participar de las estructuras de decisión del Estado, que hasta la fecha había sido controlado por la oligarquía agroexportadora, que también controlaban el Estado nacional. La constituyente, digamos, los hechos sucedidos en el 48, entonces no son casualidad, digamos, es una acumulación de luchas de distintos sectores, de sectores emergentes que quieren participar no solo del proceso político, sino también del proceso económico. Y se empieza a plantear un cambio en el patrón de crecimiento, ya no basado en el sector agroexportador, sino que nuevas fracciones emergen, como la fracción industrial, la fracción comercial y otras fracciones, digamos, asociadas, que empiezan a impulsar también un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo patrón de crecimiento más basado en lo que se va a denominar en ese momento, en la década de los 40 y 50, por la Comisión Económica para América Latina, como el modelo de sustitución de importaciones, de industrialización por sustitución de importaciones. Se creía que la industrialización era el motor de crecimiento, que podía además incorporar a más sectores de la sociedad al proceso de desarrollo económico y social. También hay que mencionar que con la constituyente de 1949 se le da un marco jurídico institucional, un respaldo institucional muy importante a través de reformas institucionales a ese nuevo patrón de crecimiento, que también va a estar acompañado por avances importantes en el desarrollo humano. Es lo que los autores especializados en Costa Rica han denominado el círculo virtuoso entre crecimiento económico y desarrollo social, que Costa Rica experimenta desde 1950 hasta bien entrado la década de los 70. Ese círculo virtuoso se sintetiza en niveles de crecimiento económico, en tasas de crecimiento económico bastante altas, del 5,5% en promedio desde 1950 hasta 1970, con importantes mejoras en los indicadores sociales del país, educación, salud, en una serie de indicadores que hacen que los especialistas, en el caso costarricense, tanto nacionales como internacionales, denominen ese proceso como un proceso de círculo virtuoso entre transformación productiva y desarrollo humano. Desde los inicios de la naciente nación, ¿verdad? Tras el proceso de la independencia, el café empezó a jugar un papel fundamental. ¿Qué tan relevante fue en la consolidación de la nueva república? Fue muy importante, yo diría también porque hubo esta actitud de parte de la clase dirigente, de la oligarquía cafetalera, de también democratizar la producción, sobre todo la producción de café en pequeñas y medianas empresas, en pequeñas y medianas propiedades, que incluso hubo un proceso de distribución de tierras. Podríamos hablar sí, en cierta forma, de una reforma agraria. Sin embargo, digamos, tanto el modelo agroexportador como posteriormente en la década de los 50 y 60 el modelo de industrialización por sustituciones
de industrialización por sustitución de importaciones, van a compartir, digamos, una característica común, que también la van a compartir con el tercer patrón de crecimiento que podemos hablar luego, y es el alto nivel de concentración y centralización que ese crecimiento económico tiene en el Valle Central, en lo que hoy denominamos el Gran Área Metropolitana. Es decir, tuvimos patrones de crecimiento que se concentraron en un área territorial muy corta y no pudimos aprovechar, digamos, las grandes oportunidades, los grandes recursos, la abundancia de recursos que otros territorios y otras regiones más periféricas tienen. Y esa es una discusión que se está dando actualmente y creo que la doctora Benavides se va a referir a eso cuando hable de los retos y de las propuestas para enfrentar los desafíos de Costa Rica en la coyuntura actual, en la coyuntura del Bicentenario. Cuando pasamos en la década de los 80, después de una crisis muy fuerte, de una crisis en los 70, donde se define como un punto de inflexión, también como el agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en la década de los 70 con la crisis de los precios del petróleo, pero también con la crisis de los precios del café, con la crisis de la deuda externa, entramos a la década de los 80, digamos, en un momento álgido de crisis, en una de las crisis tal vez más importantes que el país ha enfrentado en todo el siglo XX, de seguro una de las más importantes que enfrentó. En ese momento hay un cuestionamiento de nuevo del patrón de crecimiento y hay una reconfiguración, podríamos decir también que hay una reconfiguración de las estructuras hegemónicas del Estado, es decir, de nuevos grupos que empiezan a clamar por mayor participación dentro de esas estructuras del Estado, y particularmente los sectores más ganadores, porque siempre hay sectores ganadores y perdedores en la definición de reformas institucionales y en la definición de cambios institucionales, como fueron los que se sucedieron en la década de los 80 para resolver el problema de la crisis de inestabilidad macroeconómica y particularmente de endeudamiento externo. Los intereses se volcaron sobre el sector externo de la economía, ya no al mercado interno, al mercado doméstico, sino más bien al sector exportador. Y entonces hay una serie de leyes que se toman como reformas institucionales de cambio de marco jurídico institucional para dirigir la mayoría de los recursos hacia la promoción de ese sector, del sector exportador, que es lo que conocemos hoy en día como el sector más dinámico de la economía costarricense, que está dentro de una serie de regímenes especiales, ¿verdad? Como las zonas francas, los parques industriales, los regímenes de admisión temporal, es decir, una serie de incentivos fiscales y monetarios que el gobierno costarricense otorga a lo largo de la década de los 80 para consolidar este nuevo patrón de crecimiento basado más en el mercado internacional y en la atracción de inversión extranjera directa, que para ser también honestos ha sido muy exitoso. Es decir, tenemos que reconocer luces, también algunas sombras, pero tenemos que reconocer luces en ese modelo de crecimiento económico que le permitió al país sortear la crisis de los 80 y volver a crecer. Sin embargo, este es un momento en el cual también tenemos que reflexionar sobre las limitaciones de ese patrón de crecimiento económico. Claro, son varios los avances y los retrocesos que ha vivido el país, ¿verdad?, en materia económica en los últimos 200 años. Al respecto, Una Mirada conversó con Martín Parada, quien es el vicerrector de Extensión de la Universidad Nacional, quien también es economista, y quien reflexiona sobre precisamente esos avances, esos retrocesos y cómo la infraestructura, la formación de recurso humano y la mejora tecnológica han resultado fundamentales para dinamizar la producción y la economía del país en aras de ir construyendo pues, ese modelo de desarrollo que esperamos beneficie a toda la población. En el marco del Bicentenario y estos 200 años de independencia, para Costa Rica hay que indicar que el sistema económico que el país ha ido desarrollando a lo largo del tiempo no puede asumirse como un único vector lineal, porque en materia de crecimiento económico hay avances y retrocesos. Por ejemplo, en los últimos 30 años el país había crecido en términos reales un 4,5%,
y en los últimos 5, 8 años la economía nuestra ha crecido al 2,5%. Sin duda alguna, esa tasa de crecimiento es insuficiente para poder tener cobertura de las múltiples necesidades que la sociedad plantea. Digo esto en materia de infraestructura, en materia de tecnología, de formación de recurso humano idóneo para poder reactivar la función de producción y entonces que el nivel de crecimiento aumente para que los ingresos familiares y de las empresas mejore y por lo tanto tener tasas de desempleo marginales o naturales del 5 o 6%. Entonces el reto que yo ubico es, en primer lugar, que el país tiene que enfrentar en los próximos 50 años es la modernización de la infraestructura física. En segundo lugar, y es un reto fundamental, es lograr un balance en, en la distribución de los ingresos que nuestra economía genera. Es decir, en los últimos 20, 25 años, el modelo de desarrollo ha concentrado la riqueza con un coeficiente de Gini cercano al 0,52 y vemos que el índice de desarrollo humano es cada vez más deteriorado en los territorios, en las regiones y en las comunidades alejadas de Costa Rica. El tercer reto lo ubico, creo, en el último nivel, y es que la función de producción nuestra es intensiva en trabajo y es intensiva en mano de obra. Y ahí el gran reto es la tecnologización del sistema productivo de tal forma de que se invierta mayormente en investigación y desarrollo, donde el país solo invierte el 0,39% del Producto Interno Bruto, cuando países del sudeste asiático que lograron invertir el 4%, hoy tienen economías intensivas en capital de alto valor agregado y con ingresos per cápita que superan los $35,000. Mucho ha sido el camino recorrido y igualmente deben ser muchas las lecciones aprendidas de esos diferentes modelos de desarrollo que se han venido implementando en el país. ¿Cuáles considera usted que son esas lecciones sobre las que definitivamente no podemos quitar el dedo de ellas porque nos han marcado el camino sobre las cosas que hemos hecho bien y otras que también tal vez tenemos que mejorar un poco? Sí, yo diría que lo que hemos hecho bien está muy bien representado en el espíritu del artículo 50 de la Constitución de Constituyente del 49, de esa aspiración de crecimiento económico con distribución. A mí me parece que eso siempre ha estado en el centro del Estado Social de Derecho de Costa Rica, sobre todo a partir de 1949, y eso es lo que nos ha permitido de alguna forma sortear los momentos más difíciles de crisis, el tener una red de seguridad social que es solidaria con los porcentajes de población que pueden estar, digamos, en situaciones de desventaja. Esa institucionalidad del Estado Social de Derecho tenemos que preservarlo y tenemos que fortalecerlo. Ha habido momentos muy difíciles en los que ha estado en cuestionamiento, ¿verdad? Porque lo ha estado. Y ha sido muy importante la movilización de los distintos sectores sociales para resguardar una de las conquistas históricas más importantes de nuestro país y que ha marcado mucho nuestra ruta del crecimiento económico con mayor desarrollo humano. Son necesarias más reformas de carácter institucional que mejoren las condiciones y que le den fortaleza a ese Estado social de derecho. Tenemos un gran reto en estos momentos, particularmente por la restricción presupuestaria y por todos los problemas en torno al desequilibrio presupuestario, que también ha tenido un impacto sobre el bienestar de algunos sectores. Creo que los problemas de corrupción son tal vez los más graves porque erosionan la credibilidad, porque erosionan la institucionalidad democrática y porque generan, digamos, una gran incertidumbre en la población y en los sectores que podrían tener un
una mayor capacidad de generar espacios de concertación y llevar este país, digamos, a posiciones mejores. Dentro de las limitaciones que podemos encontrar y que se están discutiendo hoy en día de los 3 modelos de crecimiento, de los 3 patrones, particularmente del último, de la promoción de exportaciones a partir de la década de los 80, tiene que ver con la gran concentración y centralización de las actividades productivas, administrativas, del empleo calificado, del acceso a los bienes y servicios de mayor calidad en el gran área metropolitana, menos de un 4% del territorio nacional. Nos olvidamos de los demás territorios, nos olvidamos de la convergencia económica, nos olvidamos que también esas regiones, esos territorios y sus poblaciones forman parte de la ciudadanía y que requieren de soluciones. Me parece a mí, y esto queda como un puente para la doctora Benavides, que se va a referir a las propuestas, me parece a mí que esto va a ser crucial en el nuevo momento histórico del país, la redefinición, la reconfiguración de un patrón de crecimiento inclusivo, de transformación productiva, con equidad ya no solo social, sino también territorial, con un enfoque sectorial, territorial, que permita la articulación de todos los territorios y de las comunidades de esos territorios al crecimiento económico y al desarrollo social, particularmente, como lo dijo muy bien el doctor Parada, en materia de empleo. Si nosotros nos quedamos solo en los promedios nacionales de desempleo, que ya son alarmantes, cuando desagregamos esos promedios nacionales, vamos más allá de la dictadura de los promedios, como lo denomina Irma Arriagada, y desagregamos y vemos cuál es la situación del desempleo, de la tasa de desempleo en las mujeres, cuál es la situación de la tasa de desempleo en las mujeres jóvenes, cuál es la situación de la tasa de desempleo en la mano de obra juvenil, y cuál es la situación del desempleo cuando nos movemos a través de las regiones y de los cantones, nos vamos a dar cuenta que el drama es aún mayor, que los retos son muy grandes y que no podemos pensar que nuestro crecimiento económico y nuestro desarrollo económico se circunscribe al gran área metropolitana, sino que tiene que tener ese carácter más amplio, más integral, más articulador de las aspiraciones de toda la ciudadanía y de todas las poblaciones que componen el territorio nacional. Muy importante eso que usted mencionaba, ¿verdad? En el marco de esta conmemoración del Bicentenario y la reflexión que como país tenemos que hacer de precisamente la nación que queremos construir en el presente y sobre todo para el futuro, garantizar ese estado, el mantenimiento de ese estado social de derecho y el mantenimiento de todos estos logros, ¿verdad?, sustentados en un modelo de desarrollo económico viable, sustentable, equitativo y sobre todo en el que prevalezca siempre esa lucha por la igualdad que nos ha caracterizado es fundamental. Sí, a mí me parece que es una aspiración que hemos tenido, que sigue siendo válida, pero que tenemos que trabajarla. Ha habido un cambio, yo diría también, en la forma en cómo el crecimiento se concibe. Tenemos que regresar sobre el camino costarricense, lo que algunos autores han denominado el camino costarricense, Sí. y volver a rescatar qué es lo que nos ha identificado, qué es lo que nos ha dado esa solidez como república, qué es lo que le ha dado a las instituciones democráticas legitimidad a lo largo del tiempo. Yo diría que tiene que ver con el compromiso de garantizar mayores niveles de equidad social y también continuar con el compromiso que el país ha asumido en materia de sostenibilidad ambiental. Hay una cosa que es muy interesante que hemos venido discutiendo en los últimos años y en los últimos meses a propósito de este debate, de esta discusión en torno a cuáles son los cambios que se deben hacer en el patrón de crecimiento, cómo hacer para que el sector exportador, dinamizador, que ha sido muy dinámico, pueda articular también a los sectores que producen para el mercado doméstico, a las regiones periféricas, a ese proceso dinamizador del crecimiento y del empleo. Es necesario generar fuentes de empleo. Digamos que los especialistas en mercado laboral van a coincidir que la mejor forma de reducir los problemas de pobreza y desigualdad es a través de la generación de empleo productivo, de empleo formal, porque ese es otro drama, ¿no? Tenemos casi que el 50% del mercado laboral es informal.
y ahí tenemos problemas de precariedad y otra vez, problemas de precariedad que se cruzan, que se transversan con problemas de desigualdad de género, porque quienes más padecen Sí. el trabajo precario son también las mujeres. Es decir, hay una serie de brechas que tenemos que cerrar. La brecha de género también nos posibilita pensar en aprovechar el bono de género. Estamos en un momento en el que el bono demográfico se está agotando, ¿verdad? Y entonces tenemos tasas de participación laboral femenina muy bajos, habría que aumentar las tasas de participación laboral femenina, no solo con el objetivo de mejorar la productividad y las capacidades productivas del país, sino también con el objetivo de generar mayores niveles de ingresos a los hogares a través del empleo de la mano de obra femenina. Pero esto también tiene que ser un proyecto importante también para integrar a la mano de obra juvenil que está viendo, digamos, sus oportunidades muy cercenadas de cara a la Costa Rica del Bicentenario, a la Costa Rica del siglo XXI, y tenemos prácticamente generaciones jóvenes sin oportunidades, digamos, de insertarse productivamente en los mercados de trabajo y por lo tanto tener mayores oportunidades y capacidades para mejorar su bienestar. Entonces sí tenemos retos muy importantes que demandarán concertación de los sectores, alianzas estratégicas público-privadas con el sector académico, y aquí la academia, especialmente las universidades públicas, están llamadas a jugar un papel muy importante como articuladores de esas alianzas público-privadas, de también la participación de las distintas organizaciones y sectores de la sociedad civil. El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz plantea es necesario ir hacia estructuras productivas que prioricen la cooperación, que generen más esfuerzos, digamos, asociativos, de capacidades asociativas, del desarrollo de organizaciones cooperativas y de asociaciones colectivas de producción, porque eso está demostrado, y él lo ha demostrado en sus estudios, mejora las condiciones de vida de la población a través de ese proceso de asociatividad, de generar mayor capital social, sobre todo en las comunidades donde tanta falta está haciendo, digamos, mejorar la organización cooperativa, la organización productiva en términos en torno a cooperativas de pequeños y medianas productoras, de asociaciones de productores, es decir, cómo hacer también para mejorar ese sector de la economía que es tan importante para efectos de generar mayores niveles de bienestar también a nivel territorial y a nivel sectorial. Sí, muy importante detenerse, ¿verdad?, en esta reflexión, sobre todo en eso que usted mencionaba. Sí, varios autores lo llaman así, el camino de Costa Rica, que desde 1821, precisamente al decidirse por ese camino, pues se construyó una nación con ciertas características y que de alguna forma hizo la diferencia en la región centroamericana y latinoamericana. Y qué mejor momento que el Bicentenario de la República para reflexionar sobre eso, pero sobre todo para rescatar esos elementos de, ¿verdad?, de ese camino de Costa Rica para fortalecer la economía, pues, y la sociedad costarricense en general. Muchas gracias, don Rafael Arias, por su participación. Seguiremos hablando sobre este tema de los retos en materia económica que enfrentamos en el marco del Bicentenario de la Independencia al regresar de la pausa. Quédese con Una Mirada, que ya regresamos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema de los retos económicos del país en el marco de la conmemoración de los 200 años de vida independiente. En esta oportunidad contamos con la participación de Shirley Benavides Vindas, quien es la directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, asidua colaboradora de Una Mirada. Bienvenida una vez más, Shirley, a Una Mirada. Muchas gracias, Maribel, por el espacio y por tener la oportunidad de compartir los grandes retos en tema económico que tiene nuestro país en las puertas de su bicentenario.
Compartíamos con Rafael Arias en el bloque anterior un poco cuál ha sido el proceso desde el punto de vista económico, ¿verdad?, que ha seguido el país desde la declaratoria de independencia y cómo, ¿verdad?, ese proceso nos llevó a construir lo que se ha denominado el camino costarricense que hizo que el país abordara, ¿verdad?, el desarrollo económico y social desde cierta forma y que pues nos llevara al estado, ¿verdad?, de derecho que disfrutamos actualmente. Sin embargo, como comentábamos en el bloque anterior, este modelo de crecimiento, desarrollo, como quiera llamársele, está en riesgo y no está en riesgo ahora por la pandemia, está en riesgo desde hace varias décadas. Hay indicadores económicos que están en rojo desde hace mucho tiempo y en definitiva, si no aprovechamos esta coyuntura, tanto, ¿verdad?, de la pandemia como de la conmemoración de la independencia de la República para reflexionar sobre el modelo de desarrollo que queremos seguir, podríamos estar a las puertas de la pérdida de muchos de los logros y de muchos de los beneficios que hemos disfrutado como país y como sociedad. Claro, hay muchos retos, definitivamente, ¿verdad? Usted bien lo ha dicho, si vemos los principales indicadores económicos, sociales, podemos ver que muchos se ha quedado y otros han disminuido, ¿verdad?, dolorosamente. Por supuesto que el tema de reactivación económica es uno de los temas más importantes, porque ahí no solo se centra el movimiento económico en sí, sino la generación de empleos, la disminución de las informalidades, que como bien lo dijo el doctor Arias, anda alrededor del 48%, 47-48%. Y eso genera precariedad y eso genera desventaja social. Por supuesto que ese crecimiento económico debería estar acompañado del desarrollo, ¿verdad? No es solo crecer por crecer, sino que realmente se impacte la sociedad costarricense. Y ahí un elemento relevante es que sea un desarrollo realmente inclusivo. ¿Y qué significa eso? Significa que los territorios, las costas, por ejemplo, donde hay unos niveles inmensos de pobreza, donde hay problemas a nivel educativo, hay problemas de participación no solo de las mujeres, sino también de los jóvenes, ¿verdad?, se les lleve oportunidades realmente para generar reactivación en sus territorios costeros, por ejemplo, o en los mismos territorios rurales. Y con eso evitamos la migración interna que se da de las costas y de la ruralidad hacia los centros, que genera lo que ya el doctor Arias dijo, el colapso en trabajo, en desgaste físico, en contaminación, ¿verdad?, y todo lo que el problema de la GAN está teniendo. Necesitamos volverlos la mirada a los territorios, a las costas, a la ruralidad, y determinar ahí las grandes potencialidades, porque no se pueden desarrollar cualquier negocio, es que cada territorio tiene esa potencialidad, ¿verdad? Y desde la potencialidad determinar cuáles son las actividades económicas que realmente pueden generar un valor para poder generar a su vez empleos dignos, de calidad, en cantidad y en calidad como lo requiere el pueblo costarricense. Eso es un elemento muy importante. Y en ese, ¿verdad?, tomar en cuenta el desarrollo regional tiene que ser precisamente promoviendo la participación de la gente que vive en esos territorios, ¿verdad? Porque no podemos llevar la receta de la pomada canaria, como decía mi abuelita, ¿verdad?, que la aplicamos aquí en la GAM, pretender que se vaya a reproducir tal cual en el norte o en el sur del país, o en las costas, donde las características, ¿verdad?, de estos territorios desde el punto de vista de actividad productiva, ¿verdad?, de organización social y hasta cultural, son muy, muy particulares. Son muy particulares, Maribel, y tradicionalmente el país ha generado política pública y ha tomado decisiones para todo el país, como si todos fuéramos iguales. Exacto. ¿Verdad? Entonces, además de que no somos iguales, eso genera un problema de equidad. La equidad tiene que ver con tomar en cuenta las diferencias particulares, como las que usted citó ahora, que además eso hacen condiciones diferentes para desarrollar actividades económicas diferentes, ¿verdad? Obviamente tomando en cuenta las capacidades de los territorios. Bueno, pero eso es una. Hay otras cosas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo de la informalidad. Un 47-48%
Eso Sí. es gravísimo, creo que en otros programas lo hemos discutido, Sí. ¿verdad? Y el impacto que no solo eso tiene hoy por hoy en las finanzas de la economía costarricense, porque es gente que no tributa, gente que no aporta a la seguridad social, pero por otro lado es gente que no tiene algunos derechos, no es sujeto de crédito para una actividad comercial. Pero además, si nos vamos unos añitos después, cuando estas personas lleguen a la edad de pensionarse, Sí, no tienen pensión, no no tienen tienen pensión vacaciones, y no eso tienen es, aguinaldo. exacto, y eso es una Sí. carga más para el Estado costarricense, o sea, entiéndase para la sociedad costarricense como un todo. Entonces, el disminuir la informalidad en el tema de empleo es una cosa reurgente, no para hoy, sino como para hace varios años atrás. Sí, y además que ha venido aumentando considerablemente y con el tema de la pandemia, pues simplemente se desató. Claro, fue un mayor problema, pero además entonces es eso, es el desempleo, es el subempleo y entonces, claro, ya la situación general en tema de política de empleo en Costa Rica se nos está volviendo muy complicada. Y este tema del empleo, o sea, tenemos años de estar hablando de esto, ¿verdad? Diferentes gobiernos han hecho diferentes promesas en torno al tema de empleo, siempre es una de las banderas de los procesos electorales, pero durante décadas hemos visto como no se logra dar una respuesta definitiva al tema del desempleo en el país, que hoy por hoy pues afecta a más de 400,000 personas. Mari, es que además eso nos lleva a otro elemento importante dentro de las decisiones que Costa Rica debe tomar en el Bicentenario, que además va a estrenar gobierno, ¿verdad? Ese es otro elemento Además, que no cierto. hemos tocado, pero que es interesante porque vamos a estrenar gobierno. Es la reforma del Estado. Es que no podemos seguir haciendo parches. Sí. Esos parches nos llevan a eso que usted acaba de decir, a buenas intenciones, a un diseño de política pública que si usted la lee en los diferentes documentos de gobierno son muy bonitas. Ya yo me he dado la tarea de leer la política pública y hemos estado haciendo trabajo sobre eso. Y uno dice, wow, aquí está todo lo que ocupa el país. Pero si nos vamos a la ejecución de esa política, a los territorios, vemos que se dista mucho de lo que dice el documento. Entonces, eso nos lleva a que hay que realmente generar una reforma de Estado que nos lleve a tener un Estado facilitador, eficiente, eficaz, para fortalecer la reactivación económica y la dinámica económica, con lo que a su vez pues, generará mejores condiciones de empleo. Hacer empresa en este país es muy difícil, hay un montón de trabas, ¿verdad? Entonces, tenemos que volver a buscar condiciones de eficiencia del Estado, ¿verdad? Y aquí no estoy hablando que se tenga que despedir gente, es que al rato se tiene que reubicar, al rato se tiene que reorganizar diferente, porque tampoco vamos a hacer un problema de desempleo mayor, ¿verdad? Pero y sí, cubrir áreas que no estamos cubriendo estatalmente también. Mire, nosotros ahí en la escuela que hacemos análisis de territorios, nos hemos dado cuenta que mucha institucionalidad no llega al territorio. ¿Por qué? Porque se quedan en los escritorios. Exacto. Entonces, vamos al territorio, ¿verdad? Vamos al territorio y hagamos acción ahí de facilitador institucional, como debe ser, ¿verdad? Y de ejecución real de la política pública. En este tema del desempleo, particular urgencia también desde hace décadas tiene el tema del desempleo femenino, porque ha venido aumentando e incluso ha llegado al límite de que incluso ya muchas mujeres ni siquiera piensan en la posibilidad de salir a buscar trabajo cansadas de no conseguirlo. Bueno, Mari, es que es otro tema importante de la toma de decisiones y que viene a apoyar. Y ya se ha hecho estudios a nivel internacional de que eso es así, es la red de cuidado. Sí. Especialmente con lo de la pandemia, muchas mujeres pasaron a la casa. Y ahora que se están volviendo a insertar, muchas de ellas, y hay un estudio de INEC que demuestra eso, les ha costado a algunas de ellas volverse a insertar porque el rol de cuidado, que los chiquitos todavía están en la escuela, que los del colegio todavía están, en la casa, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Sí. Y entonces, si no hay una red de cuidado realmente fortalecida, que además va a generar otros empleos, porque los cuidadores van a ser gente especializada, ¿verdad? En eso, entonces estás generando también otro tipo de empleos. A la mujer le cuesta mucho, porque una de las cosas que la está frenando es el rol de cuidado en las casas, que además entonces no es remunerado,
¿verdad? En la casa no todos sacamos y le decimos, mira, ¿quién está aquí cuidando? Usted aquí tiene, ¿verdad? Parte del salario. Entonces, es otro elemento que yo traía entre la listita que hay que hacer, ¿verdad?, de esfuerzo, el fortalecer la red de cuidado. No todos los candidatos presidenciales, hablando también de la política, lo han tenido tan claro, pero es un tema que a nivel internacional se ha demostrado que dinamiza mucho la participación de la mujer, que además está demostrado también, ¿verdad?, por organismos internacionales, que cuando la mujer es la que gestiona el ingreso en las familias, hay un mayor bienestar, ¿verdad? Porque la decisión de familia tiene mayor peso en la toma de decisiones femenina que en la masculina, ¿verdad? Incluso escuché en algún momento que si se lograra aumentar el número de mujeres que están insertas en la actividad económica, eso ayudaría incluso a disminuir en un porcentaje importante el tema de la pobreza. Claro, así es, definitivamente, por la gestión del recurso financiero en hogar, ¿verdad? El consumo del ingreso disponible que tienen las familias se dedica más a satisfacer las necesidades primarias de las familias. Pero bueno, ese es otro elemento importante que tiene que ver con los grandes retos. Sí, con vos coincide Pamela Jiménez, quien es investigadora del Estado de la Nación, quien indicó a Una Mirada que el país enfrenta 3 grandes retos que para ella son fundamentales, urgentes: el dinamismo de la producción, el desempleo y la necesidad de finanzas públicas saludables. El país enfrenta 3 grandes retos. El primero, en materia productiva, la economía costarricense después de la pandemia ha logrado recuperarse. Sin embargo, existen brechas muy importantes entre los distintos sectores económicos. Hay sectores económicos muy dinámicos, especialmente aquellos que están ligados con el sector externo, mientras que hay otros sectores que se mantienen rezagados en su desempeño. Y esto desde antes de la pandemia ya el país tenía una estructura económica desarticulada y frágil. Y creo que ahí en especial también tenemos que repensar y comenzar a discutir sobre la institucionalidad que atienda a los sectores más tradicionales y especialmente dedicados al sector interno. Tenemos una institucionalidad muy sólida para aquellos ligados con el sector externo, pero creo que necesitamos fortalecer las empresas dedicadas al mercado nacional para lograr reducir las brechas, fomentar el crecimiento económico y además incrementar la productividad. Ese es el primero. El segundo, en materia de empleo, el país tiene tasas de desempleo muy elevadas, de las más elevadas de la región, y con la pandemia las brechas en materia de empleo se han incrementado, especialmente para mujeres con baja calificación educativa, personas con menor calificación educativa y jóvenes. Y yo creo que el país necesita una política de empleo que sea inclusiva para personas con menores niveles educativos, que se les pueda dar las herramientas para que se puedan incorporar al mercado laboral, las personas más jóvenes y mujeres principalmente. Y el tercer reto es cómo lograr una política pública que sea sostenible en un contexto fiscal tan delicado. El país ya aprobó una reforma fiscal, sin embargo nos cayó una pandemia durante el proceso de transición de la reforma fiscal y necesitamos finanzas públicas saludables. En un contexto en que el déficit fiscal supera el 8% y la deuda supera la mitad, equivale a más de la mitad de la producción nacional, el país necesita tener finanzas públicas saludables para lograr implementar política pública y nada más necesitamos hacer más cosas con menos recursos. Entonces creo que resolver la situación fiscal es indispensable, aunque en este año se observan algunas mejoras leves, estas no son sostenibles y no hemos hecho algunas mejoras en otras áreas que el país va a requerir, especialmente para el próximo año. Algunas de las mejoras que hemos visto en estos últimos meses podemos decir casi que son coyunturales. Entonces creo que esos son los 3 temas que hay que discutir en materia económica: producción, estructura productiva, empleo y la situación del balance fiscal. Finanzas públicas saludables. Qué tirada, decía mi abuela. Porque, ¿verdad? Por supuesto que tiene que haber salud en las finanzas públicas, pero esto no puede ser
¿verdad? Afectando programas sociales o actividades que son las que precisamente han garantizado que el Estado Social de Derecho en Costa Rica y la búsqueda por la igualdad se mantenga en la medida de las posibilidades. Mari, es que son 3 problemas que están íntimamente interrelacionados. No podemos hablar de uno sin tocar el otro. Nosotros sanamos o mejoramos las condiciones financieras del país, la parte fiscal, si logramos aumentar la línea base de empresas y de personas que coticen y que paguen impuestos, ¿verdad? Sí. El cortar el ingreso de las familias, yo siempre he dicho en diferentes foros que eso es un problema, porque entonces vos dejas de consumir. Claro. Y a la hora de dejar de consumir, me afectas a mí como empresa y yo termino cerrando, ¿verdad? Porque ese círculo, ¿verdad? Económico no podemos verlo aparte. Pero además yo creo que aquí hay 2 cosas que yo quisiera agregar a la discusión. Hay decisiones de corto plazo, pero hay decisiones de largo plazo. Y también esa discusión hay que hacerla, porque hay 2 decisiones importantes, pero que seguro vemos los efectos a largo plazo. Uno es la reforma educativa, que tendríamos que haber tomado decisiones hace N años atrás, ¿verdad? Sí. Pero usted sabe muy bien que una reforma educativa, más o menos 20 años para ver realmente los efectos. Entonces, hemos hablado mucho de ella, a mí me preocupa en este momento, claro, porque además es el recurso humano, con la revolución tecnológica, la 4.0, que ya la tenemos en la casa, ¿qué vamos a hacer con la gente? Hay inversión extranjera que quiere venir y no tenemos la gente, porque recordemos que secundaria incompleta es la media del costarricense. El 50% de la población. Y eso es un problema. Entonces, esa es una decisión a largo plazo, que ya deberíamos haber tomado hace tiempos. Y los resultados de las pruebas PISA nos están golpeando la cara, con toda la inversión que estamos haciendo, porque no es que no se esté dando inversión, es que hay algo que está sucediendo en el camino, que además no es sexy, perdone que use esa palabra, para los muchachos en secundaria, y entonces terminan saliendo. Exacto. Y al terminar saliendo, cortan su vida productiva de una manera y los ingresos de sus familias. Ese es un elemento. Sus posibilidades de crecimiento. Claro, sus posibilidades de desarrollo de ellos y sus familias. Exacto. Y el otro que dura, por lo menos, algunos estudios han dicho que al menos 10 años, es la reforma fiscal, las reformas fiscales, ¿verdad? También no es tan fácil como que tomamos una decisión hoy y en 1 o 2 años esto va a andar el montón de plata para todos. No, ¿verdad? También hay algunas cosas que se podrían ir haciendo. Uno de ellos es la modernización del sistema tributario. Tenemos no sé cuántos impuestos, ¿verdad? Variedad de impuestos, y en realidad son 2 los que nos generan realmente los ingresos para el Estado. Uno de ellos es renta, ¿verdad? Que más o menos corresponde al 34,6% de los ingresos del Estado. Eso se equivale a un 4.4% del PIB. Y el que genera ventas por bienes y servicios, que anda en un 48,6% de los ingresos, y eso representa un 6.2%. El resto anda en un 2% en la parte de contribución social, pero después de ahí 0.5%, y hay algunos que se tabulan como 0%. El problema es que de esos ceros hay un costo que está pagando el país por recoger tributos que prácticamente son invisibles en el aporte a los ingresos del país y al PIB. Ahí es donde hay que decir, ¿vale la pena tener tantos impuestos? Sí. Cuando son 2 o 3 en los que realmente nos están generando los ingresos, ¿no será mejor ser más eficientes recolectando esos impuestos y dejando, y con eso desahogadas también algunos sectores? Entonces es un elemento. Se ha demostrado en algunas administraciones, ¿verdad?, que ha aumentado el índice de recaudación, entonces las finanzas han mejorado de alguna forma, tal vez no, ¿verdad?, al 100%, pero sí ha habido un grado de mejora cuando hay política más clara y más eficiente en el tema de recaudación de impuestos. Sí, y todos los sistemas que ayuden a ser más transparente, ¿verdad? Eso hay que apostar el sistema tributario, gente mejor preparada, con mejor tecnología, y hay que arrancar ya por ahí, ¿verdad? Ese es otro elemento importante, pero además subir la base tributaria, formalizando, ¿verdad?, y facilitando desarrollar empresa y negocio. Exacto. Los emprendimientos, las microempresas.
hay que darles un tratamiento diferente. Yo no puedo tratar a un empresario mediano o grande como tratamos a un emprendedor y a un micro. Y en Costa Rica sucede eso. Y eso hace que entonces prácticamente le estás cortando las alas para poder generar empresa, que al final lo que generamos es empleo, porque el sector privado, su gran responsabilidad es generar empleo y empleo de calidad. Entonces ese es otro tema también que están muy interrelacionados, ¿verdad? Pero hay otros, la inversión, las inversiones públicas y privadas, por ejemplo. Muy importante. Y además en infraestructura, creo que el doctor Arias lo señaló en la primera parte, urge, tuvimos un rezago, creo que admitir que el presente gobierno hizo un esfuerzo importante, ¿verdad? El MOP para algunas inversiones, pero bueno, se nos ha puesto turbio el panorama con todo el problema de la corrupción. Eso no quiere decir que no sea la solución, quiere decir que deben haber controles mucho más estrictos en las ejecuciones de los recursos orientados. No puede ser tan libre. No puede ser como tan libre. Y eso es el elemento, pero la inversión pública-privada o las alianzas público-privadas son muy importantes para poder generar infraestructura, particularmente, tanto en carreteras, en aeropuertos, ¿verdad? Todo este tipo de infraestructura, como infraestructura tecnológica, ¿verdad? No podemos dejar esa inversión de lado. La misma administración y gestión de la deuda interna, ¿verdad? Sí. Ese es otro elemento importante que nos está ahogando y hay que sentarse. Tampoco he escuchado mucho los candidatos sobre la revisión de la deuda interna y que también está siendo una carga importante en el pago de la deuda y los intereses internos. Y es entre nosotros, la interna es nuestra. Es mucho más, debería ser mucho más sencillo que la deuda externa, sentarse a negociar algunos parámetros y algunos aspectos, y que eso viene a descongestionar para mejorar, no de una manera de subsidio por subsidio a las clases desprotegidas, sino más bien fortalecer el sector privado para mejorar empleo, mejorar condiciones, disminuir precariedad y abrir más opciones a la sociedad costarricense. Generar más oportunidades para asegurar que en todos los rincones del país la gente tenga esa posibilidad de salir adelante bajo condiciones óptimas que permitan que ya sea de manera asalariada o de manera independiente, las personas puedan generar los recursos que les garanticen la mejor calidad de vida. Así es, y dentro de eso, María, hay dos elementos que ya yo creo que el tiempo se nos empieza a ir y que yo no quisiera dejar por fuera, y es la banca para el desarrollo, ¿verdad? Revisar realmente los mecanismos de banca para el desarrollo y revisar también las tasas de interés. Sí. ¿Verdad? Somos, y no solo de la banca para el desarrollo, en general de la banca, también. Y las líneas, ¿verdad? Somos de los países más caros y eso es que tenemos estructuras de costos muy pesadas dentro del sistema bancario, en relación incluso con otros países del área latinoamericana. Entonces, eso es un elemento importante porque ahí está el crédito, ¿verdad? Claro. Pero además, definir, como dijo usted, muy bien dicho, las líneas de crédito, en qué actividades, cuáles son las actividades en las cuales Costa Rica puede hacerle frente a su bicentenario, ¿verdad? Al 2022 en adelante, y no seguir financiando lo que tradicionalmente se ha financiado, que normalmente terminas pidiendo que se te exonere o que se te perdone la deuda, la parte agrícola, que para mí es importante, y que habrá que tomar una agroindustria donde haya un valor agregado mayor para que se pueda dinamizar mejor. Determinan los agricultores pidiéndole a la Asamblea Legislativa que les perdone, les condone las deudas, y eso no es lo que nosotros quisimos. Exacto, no es por ahí por donde vamos. No es por en ahí. Definitiva, como hablaba yo con don Rafael Arias en el bloque anterior, cualquier iniciativa, cualquier modelo de verdad financiero o económico que desarrollemos no puede perder el norte de que lo que debemos pretender es la igualdad, ¿verdad? La equidad de condiciones y del bienestar para todas las personas del país, porque en el tema de desigualdad definitivamente también tenemos un gran reto. Es que si logramos devolvernos a los territorios con actividades potencialmente productivas y exitosas en esos territorios, vamos a poder facilitar condiciones para que esos habitantes de esas zonas costeras o rurales puedan tener opciones. Y jalamos lo que
en economía se dice que es generar demanda. Se genera la demanda del centro, entonces ya Maribel quiere irse a tomar un café el fin de semana a algún lado, o quiere ir a hacer una actividad turística a otro, pero quiere también escuchar cuestiones de arte en otro, y entonces salir de San José a 2 horas y entonces haces algo. Sí. Eso es lo que hay que buscar. Todo con el fin de garantizar el bienestar de nuestra población para que podamos tener otros 200 años de buena calidad de vida, de oportunidades y de vida libre e independiente. Muchas gracias, Shirley Benavides, por acompañarnos en este bloque y a ustedes por estar con nosotros. Puede buscar más información sobre este y otros temas, en especial los temas del Bicentenario abordados desde la óptica de la Universidad Nacional, en www.unacomunica.una.ac.cr, y también puede buscar a Una Comunica en los perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y Twitter también. Ahí va a encontrar mucha información para que aprovechemos pues este Bicentenario de la República de Costa Rica para reflexionar sobre la Costa Rica que tenemos y la que queremos construir para el futuro. Gracias por acompañarnos, les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.